a presentar, vamos a clasificarlo en lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias que va a haber primero una lesión nodular, una lesión gomosa y se va a presentar más que todo en los miembros. Y para la lesión secundaria, que se inicia, esta va a iniciarse por una diseminación hematógena o linfática. Va a estar localizada más que todo en cara, cuello o hasta miembros. Y va a tener un aspecto papular o nodular, va a tener abscesos y úlceras. Para su diagnóstico, bueno, y para la mayoría se va a asociar con la con las meninges. Entonces se va a pedir primero, por ejemplo, un examen directo con tinta china. ¿En qué va a consistir esto? Que se va a poner una gota de un fluido, puede ser líquido cefalorraquídeo o suero orina, junto con una gota de tinta china. Y lo que se va a buscar son esto, ¿no? Unas levaduras, donde la tinta va a resaltar el halo, como podemos ver acá, el halo, y también su cuerpo del mismo hongo. Luego tenemos el medio de cultivo. Se recomienda también el cultivo agar sabourud, que su crecimiento se desarrolla entre el segundo y tercer día y va a mostrar estas colonias de color amarillento blanquecinas y, bueno, muestra estas levaduras de 5 a 10 micras. Ahora en la biopsia se van a distinguir también con facilidad usando, por ejemplo, la tinción de hematoxilina o eosina. También se van a encontrar acá las levaduras. Y bueno, una prueba inmunológica que va a detectar el glucurono silomonano, que este va a ser un polisacárido que se va a liberar en el líquido cefalorraquídeo y durante la infección este es detectado. Y bueno, nos va a ayudar para la detección. Ahora su tratamiento. Se va a usar lo que es la anfoteresina B, el desoxicolato de 0.7 a 1 miligramo, o también el liposomal de 3 a 4 miligramos por kilogramo por día. En este caso se recomienda la terapia combinada con fluconazol o también el itraconazol de 200 a 400 miligramos por día. Ahora tenemos a las subcutáneas profundas. Comenzando, tenemos a la esporotricosis. Bueno, esta va a ser una enfermedad granulomatosa, subaguda o crónica que afecta a los humanos y también a los animales. Está causada por el Spotrich streltsky. Y en sí, epidemiología también va a tener una distribución mundial, afecta a todas las edades y en especial a los hombres de 20 a 50 años. Esta va a ser considerada una enfermedad ocupacional porque va a tener una alta incidencia en jardineros, agricultores, floristas o trabajadores de bosques. Y bueno, también va a tener afección, va a afectar más que todo a los animales domésticos como gatos o perros. La transmisión humano-humano es improbable y va a ser endémica, más que todo en América, África, Europa y Asia. Ahora, las manifestaciones clínicas. Hay una clasificación de Saúl que vamos a utilizar, que tenemos primero la esporotricosis normérgica, que va a ser cutáneo linfático, es el más frecuente, donde las lesiones van a ser nodulares y van a ser ulcerativos. Como podemos ver acá, este va a tener predominio en niños. Si es en niños, va a afectar lo que es más de todo la cara, pero si es en adultos, va a afectar las extremidades superiores. Ahora tenemos a la cutánea fija, que la cutánea fija va a ser más que todo una lesión única, va a ser verrugosa o escamosa, va a tener una forma circular o ovalada y no va a tener no va a tener una diseminación linfática.
Ahora tenemos acá el esporotricosis anérgica o hipoergica. Eh, Esta va a ser la cutánea, primero, la cutánea superficial, que va a ser placas eritematosas violáceas y van a ser extensas. Al cutáneo hematógena, que esta es rara, pero está más comprometido a los inmunodeprimidos. Y bueno, estas van a ser lesiones múltiples, gomosas o verrugosas. La osteoarticular, que puede ser rara, se simula con un micetoma o osteomielitis. La visceral o pulmonar, que va a ser poco común y va a ser más que todo por inhalación. Entonces, para el diagnóstico va a ser más que todo clínico y más confirmación micológica. Vamos a tener cultivo agar Sabouraud, donde vamos a obtener colonias filamentosas que se va a desarrollar de entre 3 a 5 días. También podemos ver un examen directo donde se ven levaduras en forma de puro o de un porro o un cigarro. Para su diagnóstico diferencial tenemos que tener en cuenta la tuberculosis cutánea, la nocardiosis, la micobacteriosis o la leishmaniasis. Y como su tratamiento tenemos el yoduro de potasio, a la solución saturada, que es un tratamiento clásico, de 2 a 40 gotas por día en niños. En adultos sería de 40 a 50 gotas. Y el itraconazol, que se usa actualmente es de elección, que se pone 200 miligramos por día. Ok, vamos a continuar ahora con la cromomicosis. Siguiente. Esta también es otro tipo, ¿no? De micosis subcutánea profunda, la cual es crónica y también es progresiva. Es considerada como una de las más frecuentes a nivel de climas tropicales y es porque va a estar producido por hongos melanizados, los cuales se ven pigmentados de un tono marrón negro, ¿no? Como podemos observar. Y esto se debe a la melamina de su pared. Dentro de sus principales agentes, o los más frecuentes, destaca el Fonsecae pedrozoi, el cual se halla a nivel de zonas cálidas y húmedas, como en países de Brasil o Cuba. Y la otra más frecuente, que vendría a ser el Cladopialopora carrioni, que se halla más a niveles de zonas semiáridas, ¿no? En países como Venezuela o Sudáfrica. Y también hay otros menos frecuentes, como el Fialophora verrucosa o la Exophila dermatititis. Entonces, algún rasgo en común entre estos es que todos ellos van a producir células muriformes, que son conocidos como los cuerpos de Mendler, o cuerpos fumagoides a nivel del tejido. Entonces, esto es clave porque nos va a dar un diagnóstico ya más cercano. Ahora, la vía de entrada es netamente por inoculación traumática, es decir, por espinas, astillas, heridas o con algunos agentes contaminados, ¿no? En cuanto a su epidemiología, este es muy frecuente a nivel de zonas tropicales y subtropicales, ¿no? Como ya lo dije, a nivel de Latinoamérica, de nuevo, ¿no? Brasil, Venezuela, em, Colombia, Perú también está incluido y México. Bueno, en cuanto a sus factores de riesgo, esto es muy frecuente en trabajadores rurales, ya que en ellos se puede generar mediante la labor que ellos realizan, ¿no? Un trauma, ya sea con los que he mencionado, con los agentes como espinas o un material vegetal contaminado, y por el mismo hecho de que ellos caminan descalzos. Entonces, esto es frecuente en los campesinos, sobre todo en aquellos que son adultos jóvenes, varones. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos primero, en cuanto a su manifestación clínica, una primera lesión. Esta lesión inicial va a manifestarse como un nódulo pequeño, único, indoloro,
y a nivel de la zona expuesta, que puede ser en pierna, en pie o en brazo, pero este es poco sintomático. Luego, a medida que esta va evolucionando, se van a dar formas clínicas polimórficas, ¿no? Como es el de tipo nodular, tumoral, verrugosa. En esta parte es importante mencionar que son hiperqueratóxicas, secas y se localizan más a nivel de pies, como formando costras verrugiformes. Otra de ellas es la cicatricial, donde hay lesiones anulares como cicatrización atrófica central y tiene un borde activo. Y en placa, mencionamos a placas escamosas, las cuales también son violáceas y que varían en tamaño. Y por último, las ulcerosas, que estas son menos frecuentes, em, que van a presentar estas úlceras un exudado de tipo sanguíneo purulento. Bueno, vamos a tener también algunos síntomas y signos característicos. Primero, algo característico de esto es o son los puntos negros a nivel de la superficie y por lo tanto esto se da por una eliminación transepidérmica de las células fúngicas, así como también lesiones polimorfas que coexisten en un mismo paciente. Por lo tanto, los síntomas que se asocian a estos signos van a ser el prurito, el dolor local, claro, esto en casos avanzados, eh, linfedema crónico y anquilosis articular. Como algunas complicaciones, mencionar infección bacteriana secundaria, carcinoma epidermoide en lesiones crónicas y diseminación hematógena, la cual es muy rara, pero se da a nivel de pulmón y sistema nervioso central. Siguiente. Tenemos ahora el diagnóstico, el cual es clínico, en el que evidenciamos las lesiones crónicas verrugosas o vegetantes a nivel de extremidades. Tenemos un examen directo donde vamos a observar las cifras pigmentadas y las células muriformes. Luego también, a nivel de una biopsia cutánea, hallamos los granulomas supurativos con células muriformes, que estas son visibles. Y en cuanto al cultivo de agar, vamos a observar un crecimiento lento, el cual se da en 6 semanas, donde se forman unas colonias oscuras. Para el tratamiento es importante decir que es algo difícil y prolongado debido a las altas tasas de recaídas. Tenemos tratamientos físicos, el cual se realiza mediante cirugía, esto para lesiones pequeñas o circunscritas. También la crioterapia con nitrógeno líquido, se pueden incluir antifúngicos y con calor local. Y por último, el láser, ¿no? Láser con CO2. Como otro tratamiento están los antifúngicos sistémicos, entre estos el itraconazol, de 200 a 400 miligramos por día y de 10 a 30 meses. En esto vamos a resaltar que se debe dar mejor en los casos que son de leves a moderados. También está la terbinafina de 500 miligramos por día, fungicida, la cual es bien tolerada y genera, ¿no?, hasta 1% de la curación clínica. Y algunas combinaciones como itraconazol con la terbinafina más la anfotericina B. Luego tenemos la terapia combinada. En este caso vamos a mezclar crioterapia con el itraconazol, lo cual nos va a producir mejores resultados a nivel de lesiones extensas. Y también podemos utilizar los nuevos antifúngicos como el voriconazol o el posaconazol. Eh, bueno, para cerrar esta parte podemos decir que el pronóstico de la cromomicosis es de curso crónico y lentamente progresivo, pero no compromete el estado general del paciente. Siguiente. Continuamos ahora con la lobomicosis. Siguiente. Ya. Esta es también una infección cutánea crónica, la cual está causada por el Acinetobacter loboides, este hongo, el cual va a afectar principalmente el tejido subcutáneo. Este va a producir una reacción granulomatosa crónica a nivel de la dermis con abundantes parásitos. Entonces, esto se manifiesta como lesiones de aspecto queloide, donde vamos a observar
esos nódulos, ¿no? Nódulos cicatrizales. Y en cuanto a su distribución geográfica, esta es predominante a nivel de Latinoamérica, sobre todo en la Amazonía. Ya. Aquí también hay que mencionar que está descrita en delfines, lo que va a ampliar el escenario epidemiológico a otras zonas, ¿no? Sobre todo costeras. En cuanto a su etiopatogenia, este microorganismo es una levadura redonda en forma de rosario. Este no crece en medios de cultivo, vive en el agua, en el suelo y en vegetación. Va a ingresar al cuerpo de la misma forma que los cromo cromomicosis, con que las cromomicosis por traumatismos en la piel, es decir, picaduras, astillas, o también acá vamos a incluir a las heridas, a las mordeduras, y las cuales se van a multiplicar a nivel de macrófagos. Esta se encarga de producir el factor de crecimiento transformante beta 1 y la interleuquina 10, los cuales van a bloquear la inmunidad celular y por ende van a favorecer la fibrosis, generando así unas lesiones con aspecto queloidal. Y en cuanto a su diseminación, esta es local, linfática y también la autoinoculación, ¿no? Pero esta es eh, rara. Ahora, hay que mencionar también acá que este, esta micosis no se transmite de persona a persona. Siguiente. Ya. Tenemos ahora las manifestaciones clínicas de la lobomicosis. Primero, en un periodo de incubación y localización, tenemos que la incubación va a estar estimada de 1 a 2 años y afecta principalmente zonas expuestas como orejas, extremidades superiores, inferiores y la cara. También hay otras localizaciones que son menos frecuentes como sacro, tórax y cuello. Entonces, mm, también por la, por la mayor parte de los casos, podemos decir que es de forma localizada, lo cual representaría un 60% aproximadamente. Y el tiempo entre el inicio y el diagnóstico es en promedio de 19 años. Tenemos luego la lesión inicial con la evolución, el cual comienza con un nódulo pequeño en el sitio de inoculación. Este va a ser de crecimiento lento y progresivo, formando así nódulos grandes o placas. En cuanto a la superficie, esta es lisa, brillante y de color piel o marrón y también de un rojo vinoso. Su apariencia es fibrosa o de tipo queloide también. En cuanto a las características clínicas, estas lesiones van a ser únicas o varias, ¿no? Múltiples, las cuales pueden confluir, unirse en varias placas extensas. Entonces, su clasificación clínica nos menciona que estas van a ser infiltradas, queloidales, ulcerosas, verrucosas o matosas y generalmente son asintomáticas. Entonces puede también causar disestesias, prurito leve y dolor raro o de tipo agudo. En cuanto a los ganglios linfáticos, a veces se van a ver aumentados. Y bueno, en cuanto al compromiso sistémico, este es excepcional. Por ejemplo, hay un caso, ¿no? Con metástasis testicular tras 47 años. Y por último, las complicaciones y cambios que se asocian a este. En cuanto a la lobomicosis, esta puede tener una transformación maligna y el cual nos generaría, ¿no? Un riesgo de carcinoma escamocelular en lesiones crónicas y a nivel de úlceras, las cuales pueden ser secundarias a un trauma o a la humedad. Y también puede haber cicatrices y darse por autoinoculación que van a generar nuevas lesiones alrededor de la inicial. Y también la diseminación linfática, ¿no? Que se da en el 10 al 25% de los casos. Siguiente. Tenemos ahora el diagnóstico. Precisamente es clínico, como hemos ido viendo, por las lesiones típicas, además del antecedente de la zona de procedencia, ¿no? Que es una zona endémica tropical. Para su confirmación, vamos a realizar estudio directo o por biopsia. Aquí en el examen directo vamos a realizar un raspado
donde se pueden observar levaduras redondeadas que van de 5 a 15 micras, que tienen una pared gruesa o en cadenas cortas. Estas también son llamadas como collar de cuentas. En cuanto a las tinciones o coloración, tenemos Yensa, se va a observar un citoplasma teñido irregularmente. Grocop, vamos a observar los hongos negros o marrón oscuro. Y para la histopatología, tenemos un infiltrado dérmico donde hay abundantes macrófagos, también hay células gigantes y numerosos hongos, esto dentro de la dermis y también fibrosis frecuentemente. Aquí algo clave es que el hongo no se cultiva, por lo tanto el diagnóstico va a ser clínico y microscópico. Para el diagnóstico diferencial tenemos a la lepra lepromatosa, leishmaniasis cutánea, algunas formas verrugosas, como la cromocomicosis, la que acabamos de ver, cromomicosis, perdón, tuberculosis cutánea verrucosa, carcinoma epidermoide, queloides y algunos otros tumores cutáneos. Ya. Ahora, tenemos el tratamiento de la lobomicosis. Como opción principal se va a dar la extirpación quirúrgica amplia, ¿no? De toda la lesión, pero hay riesgos. Lógicamente, ¿no? Si los instrumentos se contaminan, puede haber una reinfección en este caso. Por lo tanto, esto requiere un seguimiento prolongado, ¿no? Para confirmar la cura. Y para los medicamentos, la literatura menciona que no existe aquí un antifúngico eficaz para casos tan extensos. Se han probado, ¿no? Algunos antifúngicos sin éxito, como el ketoconazol, la anfotericina B, pero se puede utilizar el itraconazol, en este caso como adyuvante, el cual va a prevenir las recidivas y se puede combinar con la criocirugía. Otro antifúngico podría ser la clofazimina de 100 a 300 miligramos por día durante 2 años, el cual ha demostrado resultados limitados. O también los nuevos azoles, ¿no? Como el voriconazol o posaconazol. Aquí un dato llamativo es un caso en el que se dio posaconazol durante 24 meses y logró, sí, la cura clínica, pero ya a los 5 años. Entonces, también tenemos otro hallazgo interesante como el de un paciente con lobomicosis más lepra y fue tratado con un esquema de clofazamina más rifampicina y se mostraron una reducción del prurito y tamaño de nódulos. En este caso, probablemente no por el efecto combinado del antifúngico con el antigranulomatoso. Bueno, y el pronóstico para este tipo de micosis es generalmente bueno para la salud del paciente. Cuando este cursa crónicamente, puede que aparezcan nuevas lesiones si es que no se trata y generar complicaciones principales, ¿no? Como la ulceración con una infección secundaria o las recidivas, que son muy frecuentes después de la cirugía, además del riesgo de carcinoma escamocelular en lesiones crónicas. Por lo tanto, podemos decir que la lobomicosis no suele comprometer órganos internos, ¿no? Ni la vida, pero es crónica, es recurrente y tiene riesgo de malignización en las lesiones antiguas. Siguiente. Por último, tenemos a los micetomas. Esta es una enfermedad crónica. Siguiente, por favor. También es infecciosa, la cual afecta directamente la piel y el tejido subcutáneo, la fascia muscular y los huesos. Se caracteriza principalmente por una tumefacción indolora, de evolución lenta, fístulas las cuales drenan pus y podemos decir que no es solo una enfermedad, sino que es un síndrome clínico, ya que distintos microorganismos pueden producirlo, ¿no? Como hongos o bacterias. En cuanto a su epidemiología, este es endémico de regiones tropicales y subtropicales, con una alta incidencia en países como India, Pakistán, México, Venezuela, Brasil.
y parte de Centroamérica también. En nuestro país este es poco frecuente, pero van a predominar uno de los subtipos de este, ¿no? De un micetoma, que son los eumicetomas, que ya lo vamos a ver. Y este es más común en jóvenes adultos entre los 16 y 50 años, pero sobre todo en trabajadores rurales que caminan descalzos. La localización más frecuente es a nivel de extremidades inferiores, pero este también puede afectar al tórax, abdomen o brazos. Y también puede generar una invasión de pulmones, de mediastino y sistema nervioso central. Por ende, es considerado como una enfermedad ocupacional. Tenemos ahora la etiopatogenia, donde se nos muestra dos grupos principales: los actinomicetomas o por bacterias aerobias y los eumicetomas, eh, que vendrían a ser los hongos verdaderos, ¿no? Entre los actinomicetomas tenemos especies más frecuentes que vendrían a ser Norcadia brasiliensis, la asteroides, cavie o también algunas otras bacterias como la Streptomyces somaliensis. Y en cuanto a estos, bueno, su morfología va a ser muy semejante al de los hongos, pero van a ser bacterias. Ahora, estas van a causar también lesiones más inflamatorias y destructivas. Por otro lado, los eumicetomas, como Madurella mycetomatis, entre otros, ellos van a presentar estos granos negros, ¿no? Muy característicos de los hongos, o también color blanco o amarillo, conocidos como hongos hialinos, los cuales van a generar lesiones de una evolución más lenta, pero más fibrosa. Siguiente. La vía de infección va a ser por inoculación traumática otra vez, espinas, astillas, plantas o contacto con tierra. Y aquí el agente sobrevive en tejidos formando granos que van a generar una inflamación crónica o que tienen, ¿no?, fibrosis y fistulización. Para las manifestaciones clínicas, bueno, esta bacteria o el hongo tiene un periodo de incubación que es de semanas a meses. En cuanto a la lesión inicial, se presenta como un nódulo indoloro en el sitio de inoculación, por lo tanto, se reblandece y va a drenar la pus con granos. Mientras este va evolucionando, se va a dar la formación de un tumor endurecido, donde va a haber la presencia de múltiples fístulas, las cuales drenan un material seropurulento. Y pues el curso crónico va a generar la deformación anatómica, fibrosis, así también como el oscurecimiento de la piel. En cuanto a un compromiso óseo, también puede haber una periostititis, osteitis, osteoporosis. Y para el grupo del actinomicetoma, hablamos de una inflamación marcada, la cual es más agresiva y también puede invadir vértebras, así como el sistema nervioso central. Y los eumicetomas, como dije, ¿no? Estos son de una evolución más lenta, pero sí generan menos inflamación, más granulomas y fibrosis. Siguiente. Tenemos ahora el diagnóstico, que básicamente es clínico más la confirmación por laboratorio. Tenemos el examen directo, donde va a haber la observación de granos, ¿no? En pus o fístulas. En cuanto al cultivo de los actinomicetomas, bueno, vamos a observar colonias blancas, amarillas o rojas oscuras. Y histopatológicamente hablamos de la presencia de granulomas, abscesos o granos teñidos, esto con distintas tinciones, ¿no? Por ejemplo, la que estamos observando, una de Nielsen o la de hematoxilina eosina. Para las imágenes, mm, tenemos radiografía, tomografía, resonancia magnética. Esto principalmente para poder evaluar el compromiso óseo y la extensión. Tenemos los diagnósticos diferenciales para los micetomas.
Aquí hablamos de la esporotricosis, leishmaniasis, lepra o tumores cutáneos. Para el tratamiento tenemos, bueno, a nivel de los actinomicetomas, los de primera elección, trime- trimetro- trimetoprim, sulfametoxazol, más Dapsona y como alternativas también, ¿no? Micacina esto durante 21 días o amoxicilina o ácido clavulánico, imipenem, meropenem y linezolid. También a nivel de, de los actinomicetomas, se va a dar por una terapia prolongada que es de 12 a 24 meses. Y aquí la cirugía va a estar contraindicada porque es debido, ¿no?, al riesgo de diseminación. En cuanto a los eumicetomas, este tratamiento básicamente es difícil, ¿ya? Pero se puede realizar, ¿no?, cirugía que básicamente sería la amputación más antifúngicos y podríamos utilizar los fármacos como itraconazol de 300 a 400 mg por día, dentro también el voriconazol o posaconazol. Y bueno, básicamente esto nos va a dar una respuesta limitada, ¿no? Por la barrera del cemento que han generado estos granos, básicamente. Y ya, bueno, para cerrar, tenemos mm, el pronóstico en cuanto a los actinomicetomas. Estos pueden ser de mejor pronóstico, ya que suelen curarse con los antibióticos, pero los eumicetomas tienen una alta tasa de recidiva y muchos requieren amputación. También hay complicaciones, como deformidades, anquilosis, linfedema o algunas infecciones bacterianas secundarias y también sepsis. La mortalidad es rara acá, pero salvo, ¿no?, en los casos donde es muy extensivo y se comprometen órganos vitales o inmunodeprimidos. Siguiente. Eso es todo por nuestra presentación, doctor. Muchas gracias. Muy bien, un resumen de todas las patologías producidas por hongos profundos, llamadas las micosis profundas. Entonces, delegado, ¿cuándo continuamos la clase? La próxima semana, doctor. Muy O bien, podría ser el día miércoles también, por la el noche. último, el último tema sería el siguiente. Sí. Ok, el examen ya hay que programar. Doc, ¿puede ser para el día 2 de octubre? 2 de octubre ya son, ¿cuántas semanas son? De acá 3 semanas, Ujú. Podría pero darse. tendríamos que continuar avanzando. Sí, sí, sí. Ya, está bien. Ya, doctor. Muchas Sí, gracias. seguimos entonces la secuencia de las Está bien. exposiciones. Ya, hasta luego. Gracias. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.